Hoy te mostraré cómo hacer este bizcocho de chocolate de 1 libra, el cual puedes comer por sí solo o usar para elaborar pasteles decorados con diferentes rellenos y coberturas. Primero prepara los moldes que utilizarás cubriendo el fondo y los lados con una capa delgada de aceite o mantequilla y colocando papel pergamino. Alternativamente puedes engrasar y enharinar los moldes si no tienes papel. Con las cantidades que te enseño obtendrás suficiente masa para 2 moldes. Ahora separa las yemas y claras de los huevos. Yo te recomiendo que utilices un recipiente pequeño para ir separando los huevos uno a uno, ya que de esta forma si por accidente rompes la yema o peor aún, alguno de los huevos no está fresco, no arruinarás el resto. Después mezcla los ingredientes secos que son la cocoa, la sal, el polvo para hornear y la harina. Tamiza y reserva. Mezcla en una taza la leche y el extracto de vainilla y reserva. Coloca en un tazón la mantequilla y la mitad del azúcar. Bate a velocidad media hasta que la mezcla esponje. Asegúrate de detener la batidora un par de veces y raspar el fondo y los lados del tazón con una espátula. Esto es necesario ya que la mantequilla tiende a quedarse en el fondo del tazón, especialmente en tazones como este, por lo que así te asegurarás de que se integre bien con el azúcar. Bate hasta que la mantequilla se vea más blanca y la mezcla esté esponjosa. Esto tomará unos 10 minutos. Agrega una de las yemas de huevo y bate a velocidad baja solo hasta integrar. Repite con cada una de las yemas. Detén la batidora y raspa el fondo y los lados del tazón una vez más. A partir de este punto es importante que no batas en exceso para obtener un bizcocho esponjoso. Agrega un tercio de los ingredientes secos e integra un poco con la espátula. Enciende la batidora en la velocidad más baja y bate unos segundos. Detén la batidora y repite. De esta forma evitarás que se levante una nube de harina. Bate en velocidad baja hasta que se integre. Agrega la mitad de los ingredientes líquidos y bate nuevamente hasta integrar. Repite este procedimiento alternando ingredientes secos y líquidos, batiendo después de cada adición hasta integrar. Raspa el fondo y los lados del tazón una última vez y bate nuevamente para obtener una mezcla homogénea. Coloca las claras de huevo en otro tazón y bate a velocidad media. Cuando las claras empiecen a espumar, agrega la otra mitad del azúcar en forma de lluvia. Y continúa batiendo hasta obtener picos firmes. Por último, agrega una tercera parte de las claras a la mezcla anterior e integra usando movimientos envolventes. Es necesario usar movimientos envolventes para no perder el aire obtenido con la batidora. Repite hasta integrar todo el merengue. Vierte la mitad de la mezcla en cada molde.
A mí me gusta usar una báscula ya que de esta forma me aseguro que ambos moldes tengan la misma cantidad de masa. Hornea en un horno precalentado a 180 grados Celsius entre 45 y 60 minutos, o hasta que un palillo insertado en el centro salga seco o con unas migas. El tiempo de horneo dependerá del tipo y tamaño de molde que uses, así como de la altura a la que llegue la masa, por lo que usa los tiempos de horneo únicamente como una guía. En mi caso, por ejemplo, el bizcocho del molde redondo requirió menos tiempo que el otro. Coloca sobre una rejilla y deja enfriar por 10 minutos. Pasado este tiempo, retira del molde con cuidado y quita el papel. Si el bizcocho no sale fácilmente al voltearlo, pasa una espátula por los bordes para despegarlo. Esto tiende a ser más necesario en moldes cuadrados o rectangulares. Deja enfriar completamente sobre la rejilla. Como puedes ver, al usar papel en este tipo de molde es mucho más fácil retirar el bizcocho. También sirve para que los bordes no queden tan dorados al usar moldes oscuros como este. Acá puedes ver cómo queda el bizcocho al cortarlo después de dejar enfriar a temperatura ambiente. Si lo usarás para rellenar y decorar, te recomiendo que cubras las tortas en film plástico y refrigeres unas horas antes de cortar para que el bizcocho suelte menos migas. También lo puedes comer solo o acompañado con un café. Gracias por ver el video. Si te gustó, da clic en me gusta y suscríbete al canal.